Dicen que hay partes del mensaje de Jesús que nunca fueron explicadas del todo, enseñanzas que quedaron ahí como semillas esperando despertar en el corazón del creyente correcto. Una de ellas aparece en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús dice que si tu ojo es sencillo, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Muchos leen estas palabras y las pasan por alto, pensando que se refieren a la pureza o a la intención del corazón. Pero ¿y si Jesús estaba hablando de algo mucho más profundo, literal y espiritual al mismo tiempo? ¿Y si ese ojo del que habló es un órgano físico, pequeño, oculto y diseñado por Dios para ser una puerta hacia Él? Durante siglos, santos, místicos y teólogos han debatido sobre ese versículo misterioso. Pero hoy, a la luz de nuevas investigaciones y antiguas tradiciones cristianas casi olvidadas, la respuesta se vuelve más clara que nunca. Jesús estaba hablando de la glándula pineal, un pequeño órgano del tamaño de un guisante escondido en el centro del cerebro, que desde la antigüedad se llamó el asiento del alma, el ojo interior y la lámpara del cuerpo. Y el detalle más sorprendente es que Santa Hildegarda, San Agustín, San Gregorio y varios padres del desierto mencionaron experiencias místicas relacionadas con un ojo espiritual que, según ellos, se abría únicamente en estados de profunda oración. Nada de esto se predica hoy en las parroquias, pero los escritos están ahí. Y cuando uno los lee con atención, se da cuenta de que Jesús nunca habló en metáforas vacías. Cada frase tenía un propósito, una profundidad y una clave. Si quieres que este tipo de contenido siga revelando lo que la Iglesia primitiva enseñaba sobre el alma, la oración y la intimidad con Dios, dale like y suscríbete ahora mismo al canal La Guardia de la Fe para apoyar este apostolado tan necesario. Ahora bien, ¿qué tiene de especial la glándula pineal? ¿Por qué tantos científicos la consideran un misterio biológico y al mismo tiempo tantos místicos la describen como un portal de luz interior? ¿Y por qué habrían tratado de ocultar esta relación durante tantos siglos? Para entenderlo, primero debemos retroceder a una época anterior a la modernidad, cuando los cristianos vivían la fe de un modo radicalmente diferente. Para ellos, la oración no era un acto formal, era una experiencia viva, intensa, transformadora. Los padres del desierto hablaban de entrar en la oración del corazón, una oración donde Dios se volvía tan presente que parecía que el alma lo veía, aunque los ojos físicos estuvieran cerrados. Esta visión interior se describió de maneras casi idénticas en escritos de cristianos, judíos, monjes maronitas y ermitaños coptos. Todos coincidían en algo: que hay un punto de luz dentro del ser humano que no proviene del mundo exterior, sino de la presencia de Dios. Ese punto de luz, según muchos testimonios, no se ve con los ojos, sino con algo más profundo. Algo que solo despierta cuando el alma está en gracia, cuando hay silencio interior y cuando uno se desprende de las distracciones del mundo. Hoy sabemos que la glándula pineal es la única estructura interna del cerebro que responde directamente a la luz, no a la luz que entra por los ojos, sino a la oscuridad. Es decir, cuando el mundo exterior se apaga, esta glándula se activa. ¿Qué significa esto espiritualmente? Mucho más de lo que imaginas. Jesús buscaba la soledad para orar, se retiraba al monte, pasaba noches enteras hablando con el Padre. No había ruido, no había estímulos visuales, no había distracciones. La oscuridad exterior permitía que la luz interior se encendiera. Y esa luz se describe exactamente igual en los escritos místicos y en los testimonios de quienes han experimentado una oración profunda. Una claridad suave, una presencia luminosa, una paz que no proviene de uno mismo, sino de Dios. Pero aquí viene algo aún más sorprendente. En diversas visiones, Jesús mismo habría explicado a santos y místicos que dentro del ser humano existe un punto elegido por el Padre, donde el alma recibe las luces interiores. Santa Teresa, Santa Hildegarda, Santa Faustina y varios místicos de la Iglesia describieron un centro luminoso ubicado entre las cejas, en la profundidad del rostro, en el interior del cerebro. Todas indicaciones que apuntan exactamente al lugar donde se encuentra la glándula pineal. Esto no significa que debamos caer en interpretaciones esotéricas. Al contrario, lo que revela es que Dios diseñó el cuerpo humano para recibir su luz, su consuelo y su guía.
Y Jesús lo sabía perfectamente cuando dijo que si este ojo se mantiene limpio, el cuerpo se llena de luz divina. Pero ¿qué significa tener ese ojo limpio? Aquí empieza la parte profunda del mensaje de Jesús, una parte ignorada por muchos. Limpiar el ojo interior no es una técnica, ni un ritual, ni una práctica secreta. Es un proceso espiritual. Jesús lo explicó cuando dijo: «Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios». Esto no se refiere a una visión física. Se refiere a una visión interior, una claridad espiritual que solo puede recibir quien vive en gracia, en humildad, en sinceridad ante Dios. La pineal, según estudios modernos, se calcifica con el estrés, el ruido, las distracciones, los excesos, la falta de silencio. ¿Qué es eso espiritualmente? Es lo mismo que los monjes describieron durante más de 1000 años. El alma se vuelve turbia, no por maldad, sino por saturación. Y cuando ese interior se llena de ruido, cuando la persona vive corriendo, comparándose, acumulando, consumiendo, buscando estímulos constantes, ese ojo interior se apaga. No porque Dios se aleje, sino porque ya no puede ser escuchado. Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y que si el ojo está enfermo, el cuerpo se llena de tinieblas. Este no era un sermón moralista. Era una descripción literal de lo que pasa cuando la vida interior se desconecta de Dios. No vemos con claridad. Nos llenamos de ansiedad, confusión, tristeza. Buscamos respuestas afuera cuando siempre han estado dentro. Ese es el precio espiritual de un corazón agitado. Pero también Jesús dice algo esperanzador, que si ese ojo se vuelve sencillo, es decir, puro, recto, enfocado en Dios, entonces el cuerpo entero se llena de luz. Y aquí comienza la parte más hermosa de esta enseñanza. Los místicos describen que cuando esta luz aparece en la oración, el alma siente una cercanía con Dios que no se puede explicar con palabras humanas. No es una visión, no es una experiencia emocional ni un estado alterado, es una certeza. Una claridad que surge desde lo más profundo, iluminando no solo la mente, sino la voluntad, el corazón, el sentido de la vida. Muchos santos afirmaron que en esos momentos parecían recibir respuestas, pero no como ideas, sino como intuiciones instantáneas que venían acompañadas de paz. Y esa paz no se compara con nada del mundo. Y de nuevo, todos ubican esta experiencia en el centro interior del rostro, en el punto donde antiguas tradiciones, incluida la cristiana primitiva, situaban la presencia de ese ojo del alma. Ahora bien, ¿por qué todo esto quedó en silencio durante tantos siglos? La respuesta, aunque incómoda, es simple. La Iglesia con el tiempo tuvo miedo de lo que no podía controlar. Temían que interpretaciones incorrectas llevaran a prácticas supersticiosas o paganas, y prefirieron no hablar de aquello que pudiera confundirse. Pero Jesús jamás ocultó esta enseñanza. Fue el hombre quien la silenció por prudencia o por temor. Aquí, en este capítulo 1, estamos apenas entrando en la parte inicial del mensaje. La existencia del ojo interior, su fundamento evangélico y el testimonio de los místicos. Pero falta la parte más profunda. ¿Qué ocurre cuando este ojo se activa? ¿Cómo se limpia espiritualmente? ¿Qué frutos produce en el alma? ¿Qué enseñó Jesús sobre la luz interior y cómo la persona puede saber si realmente es Dios quien le habla o una ilusión de la mente? Todo eso es parte del desarrollo que continúa después. Si este tema está tocando tu corazón, si te está despertando algo interior, permanece atento y recuerda que tu apoyo permite que estos mensajes sigan llegando a miles de almas. Dale like y suscríbete a La Guardia de la Fe. Dicen que cuando una verdad ha sido enterrada por demasiado tiempo, tarde o temprano empieza a hablar por sí misma. Eso es exactamente lo que ocurre cuando uno profundiza en las palabras de Jesús sobre el ojo singular. Porque llega un punto en el que ya no puedes escucharlas como si fueran metáforas espirituales. Empiezas a sentir que describen algo vivo dentro de ti, algo que siempre estuvo allí, esperando ser despertado. Y si estás escuchando estas palabras ahora, es muy posible que ese despertar ya haya comenzado, aunque todavía no seas del todo consciente. Tal vez en los últimos días has sentido un llamado interior extraño. Una sensibilidad nueva a la oración, una lucidez repentina, un cambio en tu forma de mirar la vida. Nada dramático, pero sí real.
como si Jesús estuviera diciéndote, abre los ojos del alma porque hay algo que debes ver. Ese algo es precisamente lo que vamos a continuar explorando ahora. ¿Cómo actúa espiritualmente esa pequeña glándula? ¿Cómo Jesús la conectó directamente con la luz divina? ¿Qué ocurre cuando el cristiano la purifica? ¿Y cuál es el error más común que bloquea por completo este proceso interior? Retomemos. En el capítulo 1 aprendimos el origen, la dimensión espiritual y el misterio de cómo Jesús, sin jamás usar lenguaje científico, describió exactamente la función interior de lo que hoy llamamos la glándula pineal. También entendimos que este ojo del alma no es un poder esotérico ni una herramienta de iluminación humana, sino una capacidad creada por Dios para que el ser humano pudiera percibir su presencia, incluso en medio del ruido del mundo. Pero ahora es donde entramos a lo verdaderamente decisivo. ¿Qué sucede dentro del alma cuando este ojo comienza a abrirse de verdad? Y más aún, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo a través de ese despertar? Lo primero que ocurre es algo tan sutil que muchas personas no lo relacionan con lo espiritual. Empiezas a percibir una especie de claridad interior que no viene de pensamientos lógicos, sino de algo más profundo. Es como si tu alma detectara con delicadeza lo que te conviene y lo que te hace daño. Se vuelve más difícil pecar como si nada. Lo que antes tolerabas con facilidad, ahora empieza a incomodarte. Y esto no tiene que ver con culpa, sino con luz. Santa Teresa decía que cuando el alma comienza a recibir luz verdadera, no puede seguir caminando en la oscuridad igual que antes. Es imposible. Y es precisamente esa percepción interior, esa primera luz, la que muchos cristianos experimentan cuando el ojo del alma, la glándula pineal, empieza a despertar espiritualmente. Lo segundo que ocurre es aún más hermoso. La oración cambia. Ya no sientes que estás hablando al aire. No se trata de una experiencia mística extraordinaria ni de visiones, sino de una cercanía, una sensación suave, como si la presencia de Dios estuviera más cerca de ti que tu propio pensamiento. Algunos lo explican como un calor en el pecho, otros como un recogimiento natural, otros como una quietud repentina en medio del ruido exterior. Pero lo más sorprendente es que esto sucede sin que tú fuerces nada. Cuando este ojo interior empieza a alinearse con la luz de Dios, la oración se vuelve simple, casi inevitable. No necesitas técnicas. No necesitas repetir oraciones de forma mecánica. Lo que deseas simplemente es estar con Él. Y ese deseo, cuando aparece, es un signo inequívoco de que Dios está actuando en tu alma de una forma especial. Lo tercero que sucede es algo que Santa Teresa conocía muy bien. El alma empieza a distinguir la voz de Dios de su propia voz. Ya no confundes tus emociones con la presencia divina. Ya no te engañas creyendo que todo lo que sientes viene de Dios. Al contrario, tu discernimiento se vuelve fino, preciso, humilde. Sabes cuando Dios te habla, sabes cuando no, y sabes cuando el silencio es parte del proceso. Pero aquí empieza una batalla que casi nadie menciona. Cuando la luz del alma se fortalece, la oscuridad interior no se queda de brazos cruzados. Y no hablo de ataques extraordinarios, sino de algo más humano, distracciones, desánimos, cansancio espiritual, pensamientos que intentan hacerte dudar del camino que has empezado a recorrer. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando el alma comienza a despertar, automáticamente se hace más sensible al bien y al mal. No es que el mal aumente, sino que ahora lo ves. Antes estaba ahí, pero tú no lo percibías. Ahora sí, y esto puede ser sorprendente, incómodo, incluso doloroso. Pero aquí viene el punto crucial. Este es el momento exacto en el que Jesús más trabaja en ti. No cuando estás fuerte, sino cuando estás en ese estado frágil en el que dudas un poco, avanzas un poco, retrocedes un poco, pero sigues buscando la luz. Esa fragilidad, según Santa Teresa, es la señal más clara de que Dios ya comenzó su obra en el alma. Porque solo quien ve la oscuridad con claridad puede desear plenamente la luz. Ahora bien, llegamos a la parte más profunda. ¿Qué ocurre cuando el alma decide cooperar con Dios en este proceso? Porque aquí aparece algo que muy pocos cristianos conocen. Cuando la persona empieza a permitir que este ojo interior se purifique, la glándula pineal en términos espirituales se vuelve más transparente, más receptiva, y lo que antes era una pequeña chispa empieza a convertirse en un rayo de claridad interior.
No es un fenómeno físico, no es energía, no es iluminación humana, es gracia, pura gracia. Y esa gracia hace 3 cosas que definen toda tu vida espiritual. La primera, te hace ver tu propia verdad sin miedo. No la verdad bonita, la verdad real. Tus heridas, tus vicios, tus apegos, tus pecados, pero los ves sin desesperarte. Los ves con paz, sabiendo que Dios te está mostrando lo que quiere sanar. La segunda, te hace sentir la presencia de Dios en momentos inesperados. En un silencio, en un suspiro, en una lectura, en el simple hecho de estar vivo, no es euforia espiritual, es conciencia. La tercera, te da una fuerza interior que no tenías antes. Una capacidad de resistir el pecado, de decir no, de cortar con aquello que te destruye, no por fuerza de voluntad, sino por luz. Porque cuando ves algo con claridad, simplemente ya no puedes volver a engañarte. Llegado a este punto, es importante hablar del error más común, y Santa Teresa lo repetía una y otra vez. Cuando el alma empieza a recibir luz, muchas personas quieren correr antes de aprender a caminar. Se emocionan, se sienten tocadas, se ilusionan y empiezan a buscar experiencias espirituales, señales, sensaciones, y es allí donde caen. La glándula pineal no fue creada para darte experiencias extraordinarias. Fue creada para darte claridad, y la claridad más grande es esta: saber cuándo Dios te habla y cuándo no. Saber cuándo actuar y cuándo esperar. Saber cuándo estás caminando hacia Él y cuándo te estás alejando sin notarlo. Si buscas experiencias, te alejas. Si buscas luz, te acercas. Y si buscas a Dios mismo, Él se manifiesta. Hay algo más que ocurre en este proceso y que muy pocos explican. El alma comienza a ser más consciente del cielo, no como un lugar lejano y misterioso, sino como una realidad presente. Es como si tu interior empezara a recordar algo que siempre supo. Una nostalgia suave, un anhelo profundo, como si tu alma te dijera: fuiste creada para esto. Ahora quiero hablarte de algo hermoso, la relación entre este ojo interior y el ángel de la guarda. Jesús enseñó que cada ser humano tiene un ángel custodio, y Santa Teresa afirmaba que en los momentos de mayor luz interior, uno siente una guía suave, silenciosa, pero firme. El alma percibe cuando está siendo acompañada, percibe que no camina sola. Esta sensibilidad espiritual que tantos santos experimentaron es uno de los mayores frutos del despertar del alma. No se trata de oír voces ni ver presencias. Se trata de sentir una compañía interior que te impulsa hacia el bien sin que tú lo hayas pedido conscientemente. Si este mensaje despertó algo dentro de ti, dale like, suscríbete a La Guardia de la Fe y comenta qué parte te habló más al corazón. Tu participación ayuda a que más almas regresen a Dios.